Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. ¿Cuántos descansaron a gusto? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Estamos llevando una serie los domingos. Le hemos titulado El Gran Engaño. Y si usted recuerda, las últimas semanas hemos estado hablando, o más bien sonando la alarma, ¿verdad? Hemos estado sonando la alarma acerca de lo que el Señor Jesús nos advirtió a sus discípulos y también a nosotros. Y esto se encuentra en Mateo 24, versículo 3. Si lo tiene, lo puede buscar ahí también junto conmigo. Si no, pues lo puede leer en la pantalla. Mateo 24, 3 dice así: los discípulos se le acercaron aparte, se acercaron a Jesús y le dijeron lo siguiente, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hacían una pregunta al Señor, y la pregunta que ellos tenían era sobre el fin de los tiempos. Ellos querían saber, y una de las señales más, se puede decir, más prominentes que nuestro Señor Jesús le daba a sus discípulos sobre estos fin de los tiempos que se verían es la siguiente. En el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos? Muchos, no van a ser pocos. Van a ser muchos, y cuando habla de muchos es una palabra que habla de la mayoría de los que están llevando la palabra. Vendrán muchos en el nombre del Señor, dice, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, otra vez, engañarán. Y dice el versículo 10, vamos a pasar al versículo 10, dice: muchos, otra vez, tropezarán entonces. Y dice: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Usted mira esto el día de hoy? Sí, se mira y está, pero sí, fuerte. Dice: muchos van a tropezar entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y dice el 11: y muchos falsos profetas se levantarán. Y una vez más dice: y engañarán a muchos, no pocos. Y luego dice el 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Yo le pregunto, ¿usted cree que sea posible el día de hoy que se predique este evangelio en todo el mundo? Sí, es posible, y lo estamos viendo a través de todas las redes sociales, del internet. Se está viendo. Antes pensamos, pues la televisión, la radio, y conforme va avanzando más la tecnología, dices, wow, ahora ya por el internet. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, para que todos sepan, dice, de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y durante las últimas semanas hemos estado sonando la alarma sobre el gran engaño que acontecerá, y en el cual el Señor Jesús nos lo advirtió, nos lo dijo que vendría. Y dimos la advertencia en el tema número 1, sonamos la alarma, se está viendo, ya está aquí, y dijimos, se ve el engaño dentro de las escuelas, dentro de la comunidad, dentro de los gobiernos, se mira dentro de los hogares, en las familias, en los teléfonos, y dimos la advertencia: cuidado, ya estamos aquí, ya estamos en esos tiempos, y se puede mirar cada vez más y más. Pensábamos antes, no, pues ya estamos, pero conforme tú vas viendo que se va cumpliendo todo lo que la palabra dice, ves más cerca aquel día. Como tema 2, hablamos también que hay un engaño que sucederá, y este engaño sucederá con muchos, como dice la palabra, pero habla también que va a ser como parte de un juicio de Dios, porque cuando tuvieron la verdad, la rechazaron, porque cuando tenían tiempo de poder escuchar y de poder entender la palabra de Dios, no quisieron, y viene un juicio de Dios, y como no quisieron escuchar, y como no quisieron atender al llamado de Dios, a la palabra que el Señor hablaba, entonces viene el juicio de Dios. ¿Y qué hace con el juicio? Dice, les hace creer el engaño, porque así quisieron, esa fue su decisión. Y pudimos ver esto en el segundo tema que ya estuvimos hablando, y el día de hoy vamos a continuar bajo aquello que alimenta aquel engaño del que hablamos de autonomía. Si usted recuerda, hace 2 semanas hablamos del engaño de la autonomía, y hay algo que alimenta este engaño, y es el engaño de la autosuficiencia. Y le vamos a poner como tema el día de hoy el engaño
de la autosuficiencia. Y nosotros ya vimos que la autonomía es una tentación y comenzó con Adán. ¿Se recuerdan? Cuando vino también, y no solamente Adán, también vino con la mujer Eva, y cómo vino Satanás y empezó a seducir a Eva, y vimos que empezó la tentación original en el Edén, y la promesa que le susurraba la serpiente a Eva era: serás como Dios, autónoma. Serás como Dios, no vas a necesitar de nadie, tú puedes solo, tú puedes sola, no necesitas ni a Dios. Y ahí empieza el engaño desde el Edén. Y supimos, cuando estuvimos viendo esto, que las personas están en búsqueda de libertad, están en búsqueda de ser autónomos, y al estar en esa búsqueda de autonomía, de libertad, caen en el engaño de Satanás, de hacerse independientes de Dios, de quebrar esa dependencia que tienen con Dios y decir: yo puedo solo, yo puedo sola. Y yo quiero que hagamos una pregunta: si la autonomía es el deseo de ser nuestro propio Dios, entonces ¿cuál es la mentira que alimenta ese deseo? Y la mentira, dijimos, es la de la autosuficiencia. Autosuficiencia. ¿Qué significa autosuficiencia? De hecho, esta palabra es una palabra compuesta: autosuficiente. Está hablando que la persona, cuando dice de auto, está hablando de propio, una persona propia, la persona misma. Está diciendo que es suficiente él mismo o ella misma, que no necesita a nadie más ni de nada más. Eso es lo que estamos hablando de autosuficiencia. El Diccionario Real Academia Española lo pone de la siguiente manera. Dice que autosuficiencia significa estado o condición de quien se basta a sí mismo, de que no tiene necesidad de nadie más. Yo solo me basto. Yo no solamente me necesito a mí. Y empieza a ver esa autosuficiencia. Y bastar significa que es ser suficiente. Entonces, autosuficiencia está hablando de alguien que sea suficiente a sí mismo. Eso es lo que está hablando. Cuando Dios dijo en su palabra: bástate, ¿qué dijo? Mi gracia. Nos dijo: a ti te debe de bastar mi gracia, mi favor. Te debo de bastar yo, dice el Señor. Sin embargo, el ser humano sigue diciendo: yo solo me basto, yo solo puedo, yo puedo con todo. Cuando el Señor decía: mi gracia es suficiente. Y el Señor sigue diciendo el día de hoy: mi gracia es suficiente. El Señor sigue diciendo: bástate mi gracia. Y quiere que rompamos con toda autosuficiencia. Porque si estamos autosuficientes o si somos autosuficientes, es como querer cortar la rama de la vid y decir: va a seguir dando fruto y va a seguir estando viva. Cuando usted y yo sabemos que no. Si la rama se corta, se seca, se muere. La mentira y el engaño de Satanás sigue siendo la misma. Tú puedes solo, tú puedes sola. No necesitas a Dios. Y aquel engaño se disfraza de madurez espiritual, donde se dice: soy lo suficientemente maduro para manejar mis propias luchas. Soy lo suficientemente maduro para tomar mis propias decisiones. No necesito consejo de nadie. Yo puedo solo. No necesito rendir cuentas a nadie, ni a los demás creyentes, y mucho menos al pastor. Y dicen: yo puedo solo. Y el mundo tiene la autosuficiencia como una virtud. ¿Sabía usted eso? El mundo tiene la autosuficiencia como virtud, dice: es diligencia, le llama responsabilidad, es autosuficiente, es responsable, es diligente, solito sale adelante, solito avanza. Y el mundo lo tiene como una virtud. Sin embargo, dentro de la palabra de Dios, vemos que no es una virtud, sino que es donde el problema comienza. Es la fuente de nuestra fuerza. ¿De dónde sale tu fuerza? ¿De ti mismo o de Dios? ¿Eres autosuficiente o es el Señor el que está alimentando esa fuerza? La autosuficiencia se convierte entonces en orgullo. Un asunto del corazón, una actitud de orgullo es la que dice: no necesito de Dios. Es la que dice: me valgo por mí mismo. No tengo necesidad que me digan qué hacer o cómo hacer las cosas cuando hablamos acerca de la palabra de Dios.
Es la confianza propia, es la confianza también en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría y en nuestros propios recursos aún. Cuando decimos, yo puedo, porque tengo un buen trabajo, porque tengo una empresa, porque tengo, no sé, estudios, y empezamos, tengo, y yo puedo. Y la mentira nos hace creer que somos demasiado importantes para necesitar la ayuda de Dios o para ayudar a otros. Y al mismo tiempo nos hace creer que somos demasiado fuertes para necesitar de alguien más o de Dios. El orgullo. Y es lo que hace que el amor de muchos se enfríe. Como el Señor dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y empieza el amor a enfriarse hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia Dios. Y al enfriarse, la persona empieza a ser autosuficiente. Ya no más necesita de los hermanos, ya no más necesita de Dios. Si yo puedo, mientras esté yo con el Señor bien, dicen, eso es lo que importa. Y empiezan a agarrar y abrazar el engaño y se autoengañan ellos mismos. Y quiero que veamos 3 cosas. Como número 1, vamos a ver la marca del creyente autosuficiente. La marca o las marcas del creyente autosuficiente. Aquellas marcas que se miran en el corazón de la persona que dice, yo soy autosuficiente. Y quiero que analicemos, mientras vamos a través de esos puntos, nuestros corazones. Y veamos si hay alguna manchita ahí de autosuficiencia que debemos limpiar, que debemos deshacernos de ella. No sé si usted ha conocido alguna vez a una persona autosuficiente, hablando espiritualmente. Alguna persona que dice, yo no necesito de nadie, yo puedo. No necesito a la iglesia, no necesito al pastor, no necesito de hermanos, yo puedo solo. ¿Ha conocido a alguien así alguna vez? Algunos se van hasta aún más allá, dicen, no necesito la Biblia. O no necesito el Espíritu Santo. El creyente autosuficiente, a simple vista, no parece rebelde. No parece nada rebelde, a simple vista. El creyente autosuficiente a menudo parece maduro, pero su confianza está en el lugar equivocado. Practica una fe privada y una fe aislada. Muchas veces el único que sabe que es creyente es él mismo o ella misma. Nadie más sabe. Es un creyente aislado que tiene su fe, pero su fe es privada y dice, mi fe es un asunto personal. Y dice, soy lo suficientemente maduro para avanzar yo solo, yo sola. Y cuando la rama se le olvida que tiene que estar pegada al árbol para poder dar fruto y para poder seguir viva, ¿qué pasa? Se muere. La rama que se desconecta, se muere. Y la mentira de Satanás continúa siendo la misma. No morirás. Si puedes, no morirás. Es la mentira de Satanás. Tú puedes estar solo, no pasa nada. Puedes estar sola, no pasa nada. Puedes tener tu fe privada, no pasa nada. No morirás, dice Satanás. Te dice, lo que pasa es que ahí te quieren controlar. Lo que pasa es que ahí te quieren lavar la cabeza. ¿Y cómo vas a dejar que te manipulen? Y empieza Satanás con sus palabras. Y no sé cuántas veces han escuchado ustedes estas palabras de Satanás susurrar al oído. Génesis 3 nos lo dice así. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Le preguntó a la mujer. Versículo 2 dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Dice el 3, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del cual no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán.
Versículo 4 dice, ¿no qué? No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dice el 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Dice el versículo 6, la mujer quedó convencida. Por eso se le llama engaño, porque convence. Se le llama engaño porque seduce a alguien a creer la mentira. La mentira es, no morirás. Serás autosuficiente, serás como Dios. Y Satanás viene plantando el engaño desde el inicio. Viene plantando el engaño ya por mucho tiempo y usa medias verdades. Usa distorsiones de la verdad. Tú la oyes y dices, oye, se oye como que sí es cierto, se oye de verdad, pero están distorsionadas las verdades. Se oye como que sí, pero son medias verdades, no te lo dice todo completo, te lo dice a la mitad. Como lo dijo en el versículo 1, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, distorsionando la verdad de Dios. Otra versión dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer? ¿De veras Dios? Y distorsiona algunas verdades haciendo que dudes de la palabra de Dios, haciendo que te creas las mentiras. Por ejemplo, en este tiempo usa verdades o medias verdades o verdades distorsionadas y empieza a usarlas. Dice, tú eres la iglesia. ¿Y cuándo saben que somos la iglesia? Dice, tú eres la iglesia, pero luego te dice, congregarse no es necesario. Y dices, pues es que yo soy la iglesia. Y la serpiente dice que no es necesario congregarme. Dios no habita solamente en el templo. Tú puedes estar bien donde quiera que estés. Y sabemos que es una verdad, Dios no habita solamente en el templo, ¿sí o no? Pero cuando se empieza a distorsionar y dice, no debes de congregarte, puedes estar donde tú quieras y ahí está Dios, ya se distorsionó la verdad, porque la palabra dice, no dejando de congregarnos. Y empieza la verdad a sonar como verdadera. Porque Satanás usa la verdad, pero la distorsiona. Usa la verdad de la palabra, pero no te la cuenta toda. Ahí dice, como le dijo a Jesús, ahí dice, aviéntate. El Señor va a mandar sus ángeles y te van a rescatar. Sí, pero también dice. Y empezamos con la lucha espiritual. Y estamos, hermanos, viviendo una tremenda lucha espiritual. Muchos, dice la palabra, muchos van a ser engañados. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y lo vemos el día de hoy. Lo vemos. Empiezan las medias verdades y las verdades torcidas de Satanás a infiltrarse dentro de la iglesia y dentro de muchos creyentes. ¿Quién se cree el pastor para decirte tal cosa? Te dicen. ¿Qué se cree el hermano o la hermana para meterse en tu vida y decirte que no le agrada a Dios eso? ¿Qué se creen? Y empiezan Satanás a hablar. ¿Qué se cree aquel para decirte lo que dice la palabra de Dios? ¿Con qué autoridad? Y empiezan muchos falsos maestros a llevar mentiras, medias verdades y verdades distorsionadas. Y dicen, no necesitas la iglesia, no necesitas adorar a Dios, no necesitas alabar a Dios. ¿Para qué aplauden? Tanto aplaudir, tanto ruido. Y el Señor dice, pueblos todos, batid las manos. Y no, eso no es de Dios. Y empieza Satanás a trabajar. La palabra dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Sí, somos el templo de Dios. Y usted y yo somos la iglesia de Dios. Pero también dice que no dejemos de congregarnos.
También lo dice. También dice la palabra que Él dio pastores, maestros, profetas, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién se cree aquel para decirte algo? Pues Dios lo puso para perfeccionar. Y una tras otra verdad que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, pero que hoy se ha distorsionado mucho y que es la causa de que muchos se han desviado de la verdad de Dios. Y ahí caen en esa palabra donde dice, muchos serán engañados. La palabra de Dios es muy clara, ¿sí o no? Es muy clara. La pregunta es, ¿por qué las personas siguen cayendo en el engaño? En Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, dije 12, ¿verdad? Se los leo. Y dice de la siguiente manera. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, ¿a qué? A la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Viene el engaño como un juicio de Dios para que todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad, que se complacieron en el error, en la mentira, sean condenados. Y el Señor envía el poder engañoso del que hablamos en el tema 2. No quisieron creer a la verdad y el Señor dice, ¿no quieres creer? Pues entonces quédate con tu mentira. Y abrazan el engaño, que ya lo vimos también en Romanos capítulo 1, versículo 24, se lo leo. Romanos capítulo 1, versículo 24, dice así. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Dice el 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno. ¿De qué es digno? De eterna alabanza. Amén. Las personas siguen cayendo en el engaño porque rechazan constantemente la verdad. Lo que las hace vulnerables a la mentira y las hace también vulnerables a un corazón que se va endureciendo cada día más y más. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, hablando de Satanás, dijo lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 44, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y habla de Satanás y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Satanás nunca va a venir y te va a decir la verdad. Te la va a decir torcida, una media verdad, pero no te va a decir la verdad completa. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y para engañar, viste la justicia de injusticia. Quiere engañar a las personas, quiere engañar a los creyentes y empiece a vestir lo que nosotros llamamos injusto como justo. Y empiezas a ver cristianos que empiezan a irse detrás del engaño y empiezan a encubrir todas aquellas maldades, empiezan a encubrir todo aquello del maligno, todo aquel poder malicioso del mundo,
con cosas como que si fueran buenas. Las encubren. Empiezan a confundir a los demás pensando, oye, pero ¿qué no eso es injusto? No, no es justo, dicen. Empiezan a cubrirlo con una vestimenta de justicia. Y lo hacen tan bien que le atribuyen a aquellos que hacen injusticia que vienen de Dios. Dicen, vienen de Dios. En Isaías capítulo 5, nuestro Señor nos dio una advertencia. Isaías capítulo 5, y la advertencia era contra la decadencia moral que usted y yo estamos viendo el día de hoy. Era también esa advertencia contra la confusión espiritual. Y el día de hoy usted puede ver muchos creyentes confundidos. El Señor hablaba que vendría una confusión espiritual para su pueblo, y ellos iban a crecer en una arrogancia e iban a rechazar las normas de Dios, iban a rechazar las normas divinas, iban a redefinir la palabra de Dios. En Isaías capítulo 5, versículo 20 dice así, dice, ay de lo que lo malo dicen bueno. Y aquí el ay es de sufrimiento, de lo que vendrá. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen, ¿qué cosa? Lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice el 21, ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Gente que cambia el significado de la moralidad, considerando lo malo como bueno y lo bueno como malo. Estamos hablando de una inversión de la verdad. Lo invierten, la cambian y le llaman a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Es que debes de estar de acuerdo con ellos, dicen, porque si no eres falto de amor. Y empiezan a decir, es que tú debes de dejar a aquellas personas en paz, en lugar de estarle advirtiendo y en lugar de estarles evangelizando, déjalos en paz, dicen algunos. Ellos pueden ser como ellos quieran, y empiezan a disfrazar y decir, es que no te metas en sus vidas, y tú porque los amas estás hablándoles, le estás advirtiendo, le estás diciendo, y lo toman como que si lo que estás haciendo es algo malo en lugar de bueno. Y la causa de esta distorsión es la soberbia, pero también la falta de inteligencia espiritual. Y eso está hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se iba a creer autosuficiente, iba a creer en su propia prudencia en lugar de la sabiduría de Dios. Iban a cambiar la palabra de Dios y le iban a invertir, hacer una inversión, cambiar, trastornar. Y la primera marca del creyente autosuficiente es esta: practica una fe informada, sí, pero aislada. Practica una fe informada, sí, pero aislada. Una fe dividida. Conoce la palabra, pero no la obedece. Conoce la palabra, pero no deja que sea la que le redarguya a través del Espíritu para obedecer. Tiene la palabra, pero no tiene el Espíritu. Y al tener la palabra sin el Espíritu, no es redarguido. Llega el momento y dice, yo conozco eso, pero no cambia la actitud. No cambia el corazón. Conoce a Dios, pero no tiene a Dios. Ni le glorifica como a Dios. Y su vida está llena de muchos ídolos. A todos los ídolos tiene ahí en su vida, tiene sus ídolos que se ha creado en su vida, pero a Dios no lo miras en ninguna parte. Lo conoce, pero no lo tiene. El creyente autosuficiente ha confundido conocimiento con sabiduría. Piensa que conoce mucho
y piensa que tiene sabiduría. Solamente tiene el conocimiento al no aplicar la palabra de Dios. Y debido a la abundancia y el crecimiento del conocimiento que vemos el día de hoy, del cual hablamos hace 2 semanas, que decíamos la ciencia aumentará, y la ciencia está hablando de conocimiento, y yo creo que estamos de acuerdo que el conocimiento ha aumentado a pasos agigantados, y usted puede conocer cualquier cosa con tan solo ir con el teléfono y preguntar, y puede conocer muchas cosas. El conocimiento ha aumentado, y debido a la abundancia y el crecimiento del conocimiento de la ciencia, aquel o aquella persona cree que puede ver 100 mensajes en YouTube, escuchar 20 podcasts cristianos y googlear ahí todo lo que quiera de preguntas y acerca de la Biblia y decir, ya no necesito la iglesia. Y Satanás le susurra la mentira. ¿Para qué? ¿Para qué te congregas? Ahí en YouTube puedes ver miles de mensajes. ¿Para qué vas a rendir cuentas a alguien, a tu hermano, a tu familia en Cristo? ¿Para qué le vas a rendir cuentas? ¿Por qué se meten en tu vida? Tienes tú toda la información, te dice Satanás. Y como la tienes, no necesitas a nadie más. Tú y tu Biblia. Y es todo lo que necesitas, te dice. Y hay una sobrecarga de información, para la cual la sabiduría no es aplicada, no entra en la persona, porque no pone por obra todo lo que ha aprendido, y escucha mucho la palabra, sí, quizás la lee mucho, sí, pero se queda ahí nada más, en la lectura, y no en la obediencia. Se quedan en datos, pero vacío de amor, vacío de fruto. Y lo que hace a la persona una rama o un árbol estéril. Y esta mentira de la autosuficiencia, yo lo veo así, es el engaño de nuestra era. Es el engaño del día de hoy. Que el contenido de internet pueda reemplazar la congregación. Ese es el engaño. Isaías 5 decía, ay de los sabios en sus propios ojos. Y nos identifica la raíz del problema, y la raíz es el orgullo. El orgullo humano que se cree más sabio que Dios. Y dijimos, número 1, la marca del creyente autosuficiente es que está lleno de información, pero está vacío de sabiduría. Se cree autosuficiente, se desconecta del árbol y muere creyendo la mentira de Satanás. Es la persona que es sabia en sus propios ojos, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es el corazón que, habiendo cambiado la verdad de Dios por la mentira, es entregado a ser engañado, es abandonado. Quédate con tu mentira. Y Satanás nos miente, ¿sí o no? Viene y miente, y está susurrando siempre al oído. Y si tú dices, no, Satanás no me susurra al oído, lo está siempre, en muchas maneras. Satanás viene y siempre está atacando. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y está listo, está presto para el momento en que tú bajes la guardia y ya está ahí. Está listo. Él nos miente y nos dice que el aislamiento es libertad. Nos dice que el contenido de internet puede reemplazar la congregación, pero nosotros vemos la verdad de Dios y vemos que no es así. Y hay un antídoto ante todo esto. ¿Cuál es el antídoto? Podemos preguntarnos, para este veneno mortal. Y el antídoto no es más información. El antídoto es estar conectados a Dios. Es el antídoto. El otro día que estaba fuera de mi casa, que es su casa, ahí tenemos un arbolito pequeño que yo les comentaba a los hermanos en Strathmore, un arbolito de guayaba que hemos plantado hace mucho tiempo, hace unos años ya.
Y lo plantamos y por un tiempo se había quedado ahí que no daba. Lo agarramos, bueno, los que saben, ya agarran los árboles, ya hasta tienen fruto cuando los agarras, ¿no? Si los has visto, ya tienen ahí sus frutitas colgando. Y lo agarramos así, en un ¿cómo se dice? ¿Vivero? ¿Se dice así? En un vivero. Y cuando fuimos lo vimos bien bonito el arbolito, sus guayabas, y lo plantamos, pero cuando lo plantamos ya no dio nada. Así se quedó, ¿verdad? Por unos años lo plantamos y, oye, ¿qué está pasando? Ya por ahí alguien me decía que ponle esto y ponle el otro. Y bueno, ¿verdad? Y dijimos, algo va a funcionar. Y ahí estuvimos viendo el arbolito y ya un tiempo que dije, no, este arbolito se me hace que no. Me dieron otro que no era, que me dieron gato por liebre, ¿verdad? Dije, nomás ahí le pusieron unas guayabas para que pensáramos que eran guayabas, pero nada. Y le comentaba a mis papás, le dije, este arbolito lo voy a sacar y voy a poner otro. Voy a poner otro arbolito que sí dé fruto. Y habíamos plantado dos, un guayabo y un limón. Y el limón estaba bien bonito, chiquito, pero tenía sus limoncitos ahí. Y decimos, mira qué bonito ese limón, ya tiene unos limoncitos. Y el guayabo no, y bien grandote, pero nada. Bueno, tenía antes frutos, ¿verdad? Pero luego ya no tenía nada. Entonces ahí estábamos, pues ¿qué hacemos? Y de repente un día que íbamos pasando por el guayabo, empezó a oler a guayaba. Dije, huele fuerte, olía fuerte. Pasamos a un ladito y, vamos a ver. Y fuimos y tenía una guayaba así bien grandota que tenía la guayaba, no, pues bien contentos todos los niños, ahí estaban brinque, ¿verdad? Y todos ahí la partimos y estuvimos comiendo un poquito de la guayaba. Pero yo veía algo dentro de esa guayaba y le preguntaba al Señor, ¿qué puedes hablar a través de ese guayabo que está ahí? ¿Qué es lo que nos enseñas? Y el Señor me revelaba cómo esa ramita tan delgadita había tenido ese fruto tan grande. Y cómo cuando estaba ese fruto ahí, la ramita que estaba bien delgadita, estaba casi que caía hasta el suelo. Y decía, estaba así bien pesado aquel fruto. Y yo decía, ¿cómo pudo aguantar ese peso, ¿verdad? Tan pesado del fruto? Y yo veía lo siguiente, el fruto no viene rápido, ¿verdad que no? El fruto tarda su tiempo y tardó sus años. Y el fruto empezó a crecer y conforme iba creciendo, era pesado. ¿Y qué pasaba con la ramita? La ramita empezó a doblarse. Y yo veía algo ahí, el Señor decía, el fruto es una bendición, ¿sí o no? El fruto es una bendición y el fruto, veíamos la bendición de Dios en esa ramita, que a través de una ramita tan delgadita estaba creciendo un fruto tan grande. Y mientras el peso de la guayaba pues doblaba la ramita, el Señor decía, así es el fruto dentro de las personas. El fruto pesa, la bendición pesa. Y la bendición que yo te estoy dando, decía el Señor a través de esa ramita, decía, se va a sentir en un momento pesado. Y vas a sentir que no puedes. Y vas a sentir que no puedes más. Vas a decir, no soporto este peso. Dice Señor, pero yo la estoy haciendo crecer. Y sí puedes porque yo soy el que te doy la fuerza. Y yo soy el que estás pegado a mí. Y en el momento de la cosecha, vamos y agarramos aquella guayaba y ¿sabe qué pasaba cuando le quitamos esa guayaba? Aquella ramita se levantó otra vez, pero se levantó más fuerte porque ese peso la fortaleció y le hizo que esa ramita creciera más fuerte. ¿Y qué pasa? Empezó a crecer otros frutos dentro de esa ramita y el fruto vuelve otra vez a bajar aquella ramita y empieza la humildad que el Señor nos quiere mostrar. Y el Señor dice, tú dependes de mí. Y la bendición pesa. Y lo vas a sentir. Vas a sentir el peso y vas a pensar que no puedes más. Dice el Señor, pero tú estás conectado a mí, yo soy el que te doy la fuerza. Y en su momento quito ese peso para que des más. Y vas a volver a dar más. Y vas a volver a sentir el peso. Y cuando sientes el peso, va a venir otra vez el Señor y ¿qué va a hacer? Va a quitar aquel peso que tenías del fruto de la bendición
que Dios te dio de crear esa fruta tan grande, y lo quita otra vez y la rama, ¿sabes qué vuelve a hacer? Se levanta otra vez, pero más fuerte. Y da otra vez fruto, más fruto y más fruto. Y de repente ya no nada más es fruto, sino más ramas. Y cuando las ramas dentro de esa rama empiezan también, el fruto empieza a arrastrar esas ramitas ahora para el suelo. Y aquella ramita que ya ahora es una ramota así grandota, que ya no se dobla, fuerte, fortalecido, que sabe que no depende de la rama sino del árbol. Y está fuerte, y las otras ramitas empiezan a doblar, y quizás voltean con aquel fuerte, grandote, y dice: tú te crees mucho, porque mira nada más, a ti no te doblan ni nosotros, que estamos ahí, y estás así bien fuerte, y estás fuerte con todas las ramas cargando, y te dicen: te crees mucho, y tú dices: ya pasé por el momento que el Señor me hizo y me fortaleció. Y cualquier rama que venga, dices: yo sé que descanso en el árbol. Y el Señor me mostraba a través de eso que muchas veces dentro de la iglesia el Señor está creciendo aquellas guayabas que están madurando, y que el Señor van a llevar muchas semillas de fruto. Pero también dentro de la iglesia está creciendo ramas que van a tener que llevar ese fruto, y ramas que van a sentir el peso. ¿Cuántos de ustedes han sentido el peso del fruto de la bendición de Dios algún día? ¿Amén? Y si no, pues sobre aviso no hay engaño. Así que ya están avisados, ¿verdad? Viene el peso del fruto. Pero debemos entender que no somos autosuficientes, que si nos cortamos del árbol, morimos. Debemos de entender que no podemos dar fruto si no estamos pegados al árbol. No podemos crecer ni fortalecernos si no estamos pegados al árbol. No podemos decir yo puedo solo. Es una mentira tanto biológica para el árbol como tanto espiritual para nosotros. No se puede. Y el engaño de Satanás es: eres autosuficiente. Y ese engaño lo único que te va a llevar es a la muerte, y muerte espiritual. La verdad es que somos dependientes. La verdad es que nosotros podemos llevar fruto mientras estemos pegados al Señor. El segundo punto que quiero llegar es el mandato bíblico. El Señor nos dice: tienes que permanecer en la vid. Juan capítulo 15, versículo 5 dice así. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto? ¿Lo tenemos ahí? Dice: lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Separados de Dios, nada podemos hacer. La autosuficiencia dice: yo puedo solo. El Señor nos dice: separado de mí, nada puedes hacer. Y tenemos que escuchar bien lo que dice el Señor a través de esto. No está diciendo: separados de mí vas a tener poquitos frutos. Tampoco está diciendo: te va a costar mucho trabajo, pero vas a tener fruto. No está diciendo eso. Está diciendo nada. Nada de fruto espiritual, nada de vida verdadera, nada de significado eterno. Separados de Dios, nada podemos hacer. Sin embargo, el engaño ahí está. Puede ser autosuficiente. Y ese es un engaño, no solamente dijimos biológico o espiritual, sino diabólico. La rama que se desconecta es sencillo, muere. El creyente que se aísla, se seca. La pregunta es: ¿estás conectado? ¿Estás dependiendo de Dios? El mundo nos dice que la fortaleza es la virtud. Dice: no, tienes que ser fuerte y puedes salir adelante tú solo, tú sola. Eso dice el mundo, pero la palabra de Dios dice: no, tienes que estar pegado a la vid. Y tú no puedes, pero el Señor sí puede. Dios opera de una manera completamente diferente a
la que opera el mundo. El mundo piensa que tú debes de ser autosuficiente, pero la Biblia nos dice no, debemos ser dependientes de Dios. Bástate mi gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo le rogaba al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y el ruego era, quita de mí este aguijón. Y la respuesta de parte de Dios a Pablo en el versículo 9, dice así, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja, ¿no? La autosuficiencia dice, cuando soy fuerte, entonces soy fuerte. Esa es la autosuficiencia. Dios nos dice, no. Cuando reconoces que eres débil y que dependes de mí, entonces eres verdaderamente fuerte. El poder de Dios no se perfecciona en tu talento. El poder de Dios no se perfecciona en tu conocimiento que hayas adquirido. No se perfecciona en la autosuficiencia tampoco. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Te hace fuerte para llevar más fruto, aunque sentiste el peso tan grande que te humilló hasta abajo. Lo sentiste fuerte, pesado, y el Señor te dice, es para que aprendas a depender de mí, de la savia de Dios. Y la función principal de la savia de un árbol es transportar nutrientes, transportar agua, para que todo el organismo de aquella rama crezca, se nutra y para que dé fruto. Pero para que aquella savia fluya, aquella rama debe de estar conectada. Si no está conectada, no va a dar fruto, ni va a estar viva, se va a secar. La rama desconectada no la recibe, la rama desconectada se va secando y muere. Y su palabra nos explica el proceso. Quiero terminar, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, vemos que la palabra nos explica el proceso que Dios usa para destruir la autosuficiencia en nosotros. Vamos a leerlo del versículo 11 y luego regresamos al otro versículo 1. Dice el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice el 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y dice el 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente. Y dice el 14, y te vuelvas autosuficiente y se enorgullezca tu corazón. Estaba dando una advertencia. No sea que te vuelvas autosuficiente y digas, no necesito a Dios, no necesito de nadie más. La autosuficiencia es la condición natural. El ser humano nace y quiere ser autosuficiente. No quiere venir al Señor. Cree que no necesita de Dios. Esa es la condición natural del ser humano. Pero la palabra nos enseña que Dios interviene activamente cuando nosotros nos creemos la ilusión de la autosuficiencia. Él interviene. En el versículo 1 dice así, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy.
Dice, tienes que poner por obra todo lo que escuchas. ¿Qué dice? Cuidarás, alerta, dice. Presta atención de poner por obra, poner en práctica. ¿Cuánto? Todo. No dice algunas cosas que escuchaste, dice todo mandamiento que el Señor nos ordena. Y nos dice el para qué. Para que vivas. ¿Quieres vivir? Dice el Señor, entonces cuida. Pon por obra todo mandamiento. Y luego dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y dice el 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué cosa? Para afligirte, para probarte, para saber. El Señor quería saber. Y como quería saber, te afligió. Y como quería saber, ¿qué hizo? Te probó para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos a probarlo, vamos a afligirlo y vamos a ver si guarda o no. Vamos a ver qué hay dentro del corazón. Y el Señor empieza con el cincel y con el martillo. Dice el 3, y te afligió y te hizo tener ¿qué? Hambre. Pero también dice, y te sustentó. Alguien pudiera decir, pues qué padre es este que hace tener hambre a sus hijos. No lo hace por maldad, no lo hace para dañarnos, no lo hace. No es para ser un mal padre. Te hace tener hambre para entonces enseñarte la dependencia. ¿Tienes hambre? Dice el Señor, corre a mí y yo te doy. Y te doy el maná. Comida que tú no conocías, dice, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. El Señor te hace tener hambre. Y esa hambre es una hambre bendita, ahora sí que bendita hambre. ¿Por qué? Porque la hambre te va a llevar a correr al Señor. Te va a llevar a depender de Dios. Dios hizo que el pueblo tuviera hambre en el desierto para que Israel aprendiera a depender de Dios, aprendiera de su providencia. Pero si usted es un cristiano autosuficiente, entonces pues no tiene necesidad de Dios. Y si usted es así, pues el Señor va a tratar. Y el Señor va a empezar a cincelar. El propósito de Dios, cuando nos hace tener hambre y nos hace pasar por aflicciones, no es para destruirnos, no lo es. Ni para dañarnos, ni por malo, no. El Señor lo hace para que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Que no seamos autosuficientes, sino que aprendamos a depender de Dios. Y Dios usa las circunstancias para fomentar la humildad, usa las circunstancias para enseñarte a depender totalmente de su gracia y de su poder. Y Él te da su gracia, Él te ayuda. Cuando tú vienes al Señor y le dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y en tu debilidad eres fuerte, porque el Señor viene y Él es el que te da aquella fuerza que tú necesitabas para poder continuar y seguir creciendo ese fruto que ahora te dobló y que a su tiempo te hará más fuerte y darás más fruto y darás más fruto. Y el Señor busca que todos nosotros seamos árboles que dan fruto, ramas que dan fruto. Pero el Señor también nos dice, tienes que depender de mí para eso. Fuera de mí, nada puedes hacer. Amén. Me invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar. Mientras veía este mensaje, el Señor me daba muchos ejemplos bíblicos. Cuando Dios interviene en muchos personajes bíblicos para eliminar
aquella autosuficiencia, para fomentar aquella dependencia de Él. Y entre algunos se los nombro, usted los puede leer después si gusta. El rey Nabucodonosor. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? Se había enorgullecido, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El Señor lo humilla. El Señor viene y trata con él para que él aprendiera que el cielo gobierna. Para que él aprendiera que el que gobierna es Dios. Con Gedeón y su ejército, el ejército de Gedeón tenía 32,000 soldados. Y el Señor le dijo, no vas a pelear porque con 32,000 tú vas a darte o vas a pensar que fue porque tenías muchos soldados, porque tenías mucha gente. Y cuando aquellos salieron a enfrentarse con los madianitas, ¿qué pasó? El Señor los redujo de 32,000 a solamente 300. Dijo, con estos 300 yo te voy a dar la victoria. Y así no hay duda de que fui yo, dice el Señor, no tú. En la Torre de Babel, entonces podemos ver, la humanidad se unió con el propósito de construir una torre que llegara al cielo, un monumento para su propia orgullo, para decir que son autosuficientes, para su propia gloria. Y el Señor vino e intervino confundiendo su lenguaje y dispersándolos, frustrando su intento de autosuficiencia. Dice el Señor, no. Con Job, Dios permitió que Job perdiera todas sus posesiones. Dios permitió que Job perdiera todas sus posesiones, que perdiera su salud, que perdiera su familia, para enseñarle a Job una verdad: que su seguridad y suficiencia no provienen de las bendiciones materiales, que su seguridad y suficiencia no provienen tampoco de la misma rectitud de su corazón. Porque él pudiera pensar, porque soy recto. El Señor dice, no es ni por eso. No es ni por tu rectitud personal, sino es únicamente por Dios. Y a través de su sufrimiento, Job aprendió a confiar en la soberanía de Dios. Pedro, caminando sobre el agua, comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús y tuvo éxito mientras mantuvo sus ojos en Cristo. Sin embargo, cuando miró las olas y confió en su propia capacidad y dijo, ya puedo seguir adelante, ya hice el primer paso. Y empezó a confiar en sí mismo, empezó a ver las olas y quitó los ojos de Jesús. Y cuando quita los ojos de Jesús, comienza su descenso. El Señor busca que dependamos totalmente de Él. Busca quebrar aquella autosuficiencia en nosotros. La cuestión es, ¿tú eres autosuficiente o estás dependiendo de Dios? El Señor no quiere creyentes autosuficientes, sino creyentes dependientes de Él. Eso es lo que busca el Señor. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. El Señor busca fruto, un fruto a causa de la dependencia en Él. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros dependemos en Dios? El resultado es fruto abundante, un fruto agradable a Dios. Jesús dijo lo siguiente en Juan 15:16, se lo leo. Dijo, ustedes no me eligieron a mí. Dice, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice el 17, este es mi mandato, ámense unos a otros. El creyente dependiente se convierte en una rama fructífera, en un vaso útil, en un árbol maduro y completo. No solo tiene frutos que llevan semillas, sino son ramas que llevan otras ramas. Ramas
que van a producir más fruto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos haces ver, Señor, que hay mucho aún, Señor, por hacer. Que hay muchas cosas aún, Señor, por quitar de nuestras vidas. Que hay mucho por aprender. Señor, que hay mucho que tú quieres aún lijar de nosotros. Y que a veces la dependencia, Señor, en nuestras propias fuerzas es lo que nos hace caer y que lo que nos hace descender, lo que nos hace retroceder en lugar de avanzar. Señor, ayúdanos. Tú conoces, Señor, cada corazón de mis hermanos que están aquí. Tú lo conoces, Señor, mejor que nadie. Y tú sabes, Señor, lo que ellos están pasando, qué situación, Señor, en sus vidas, en la vida de sus familias. Y, Señor, yo te pido que tú sigas revelando a través de tu Espíritu Santo todo aquello, Señor, que no te agrada. Y que ellos puedan, Señor, correr hacia ti. Tú eres nuestro Padre Celestial, quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos protege, quien nos hace tener hambre para entonces, Señor, alimentarnos y suplir nuestras necesidades, para que aprendamos, Señor, aquella dependencia de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, también por aquellos que no pudieron estar aquí el día de hoy. Tú conoces sus necesidades, por lo que ellos están pasando también, Señor. Que donde quiera que ellos estén, que tú los fortalezcas. Y que tú les des el querer como el hacer. Danos, Señor, a nosotros, cada uno de nosotros también. Danos ese querer como el hacer, para hacer tu voluntad. Para obedecerte en todo. Y no esperarnos hasta mañana, no esperarnos hasta después, sino obedecer todo lo que tú nos mandas hoy en nuestras vidas, Señor. Todo lo que tú mandas a nuestros corazones hoy queremos hacerlo. Sigue orando al Señor ahí donde tú estás.